Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Callejón de las Almas. El día de hoy les traemos dos historias, de las cuales, quizás, más que miedo, nos evoquen otros sentimientos. Sin más, por favor escuchen y disfruten. Cuando mis papás finalmente quedaron embarazados de mí, decidieron que era momento de comprar su propia casa. Mi mamá inmediatamente le dijo a mi papá que no podían seguir viviendo de arrimados en casa de sus suegros. Y aunque mi papá estaba de acuerdo, le pidió fuera consciente del gasto tan grande que era eso. Aún así, hicieron un esfuerzo y lograron juntar algo de dinero, al menos en lo que mi mamá cumplió 8 meses. Un tío de mi papá le dijo que estaban vendiendo una casa muy barata cerca de donde él vivía, en zona centro, localidad que prefiero reservar. Mi papá, al oír que era en zona centro, imaginó que eso de ser barato era solo pensando en un precio real por esa zona. Mi mamá lo obligó de todos modos a ir. Al llegar a esa casa, no los decepcionó. Era antigua y no muy grande, pero ya tenían planeado solo tenerme a mí y mi hermana, así que era la casa justa para 4 personas. Cuando el vendedor le dijo a mi papá el precio, se le hizo muy raro. Pensé que por estar en zona centro sería más cara, le confesó mi papá. Esta parte de su relato me da mucha risa, porque dice que mi mamá lo miró enojada, como si por decir eso fueran a aumentar el precio. Así es, mi señor. Esta calle ya no es muy colindada. Si fuera la próxima cuadra, pues sí aumentaría su precio, pero a partir de aquí ya es otra colonia. A mi papá le pareció la razón más absurda, pero mi mamá le insistió en que la compraran y así fue. Cerraron el trato. A mi papá le pareció la razón más absurda, pero mi mamá le insistió en que la compraran y así fue. Cerraron el trato. Lo que mi mamá quería era que la casa estuviera lista y remodelada para mi llegada. Así, apenas pudieron tomar posesión, junto con otros familiares que ayudaron, la limpiaron y pintaron, y justo como mamá quería, la casa quedó lista para antes de mi llegada, solo por unos 4 días. Durante la remodelación, vecinos estuvieron fisgoneando. Curiosidad, creyó mi mamá al verlos asomarse por sus ventanas. No fue hasta que necesitaron ir a la tienda que la señora que les atendió les informó. En esa casa se había suicidado una mujer. Su esposo pertenecía a la policía. Y un día, de manera heroica, haciendo su trabajo, le tocó recibir una bala. Su mujer tenía 6 meses de embarazo. Imaginando que tendría que criar a ese niño sola, entró en depresión. Dice que incluso entre vecinos intentaron darle ánimos. Que al morir en servicio, el gobierno prácticamente le ayudaría y además estaba el seguro de vida. Y todo eso que el señor se aseguró de tener por su trabajo de riesgo. A ella se le fue la vida con él. Decidió irse de este mundo por cuenta propia. La encontró su hermana después de que no respondiera a su llamada. Les dijo que ella misma vio cómo sacaron su cuerpo y que, desde entonces, la casa ya no se pudo habitar. Todos los renteros que la misma familia intentó meter se iban a las semanas, pues decían que sus hijos se la pasaban llorando. Incluso ellos veían cómo una sombra se encontraba en ese lugar. Mi papá, por supuesto que se asustó, pero para mi mamá, eso solo había sido un hecho desafortunado, que para buena suerte de ella, ahora le había dado su propia casa. ¿En serio? ¿Aun cuando ya escuchaste lo que pasó? ¿Quieres seguir viviendo aquí?, preguntó mi papá preocupado. Tenle miedo a los vivos, los muertos ya no pueden hacerte nada. Mi mamá siempre ha sido la sensata y madura de la relación. Ella solo estaba feliz de que tenía una casa propia finalmente. Los 4 días después de la remodelación, dice mi mamá que ella jamás sintió nada, hasta que nací. Apenas yo crucé la puerta de la casa, esta misma se volvió fría. Incluso dicen que perdió cierto brillo y se hizo más oscura. Si yo lloraba, a los pocos segundos dejaba de hacerlo y parecía que levantaba mis brazos, como si jugara con alguien más. Por eso al principio no le preocupó a mi mamá, porque incluso era como si le estuvieran ayudando.
El verdadero problema comenzó cuando empezaron a escuchar cantos de cuna y mis juguetes se prendían solos. Ahí, incluso mi mamá no tenía la valentía de ir hasta mi cuarto a apagarlos. Es fecha que odian la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Porque era la que más se repetía. Era de un peluche que tenía sobre mi cuna y sonaba siempre a la misma hora. El límite de mi papá llegó en una ocasión en la que escucharon que mi cuna se movía. Era de esas que tenían una ligera cobertura sobre las patas para mecerse y rechinaba. Aunque mi papá no quería asomarse, mi mamá le dijo que podía ser que se metió a alguien, y mi papá, con todo el miedo del mundo, se levantó a ver. Él asegura que nada lo había asustado tanto como ese día. Apenas abrió la puerta, vio a una mujer parada al lado de mi cuna, meciéndome. Dice, justo estaba recostándome en la cuna cuando la mujer se enderezó y volteó a verlo. Casi no lo cuenta, y cuando lo hace, su piel se eriza inmediatamente. Describe a una mujer alta, delgada, de ropa negra, y su cara esquelética. Sus ojos estaban en blanco y tenía una sonrisa demasiado tétrica. Aún así, dice que sintió que su sonrisa era como una sonrisa apenada, como si sintiera vergüenza de haber cargado un bebé que no era de ella. Mi papá lo primero que hizo fue gritar, haciendo que mi mamá se levantara corriendo. Mi papá dice que vio cómo claramente se desvaneció. Mi papá lo primero que hizo fue gritar, haciendo que mi mamá se levantara corriendo. Mi papá dice que vio claramente cómo esa mujer se desvaneció, y poco le faltó a él mismo para desmayarse en ese momento. Con las pocas fuerzas que aún sentía, entró corriendo por mí. Se encontró a mi mamá en el pasillo y los dos salieron corriendo. Cuando mi papá le intentó explicar en la calle lo que vio, mi mamá, con toda su frustración a tope, le gritó que ningún fantasma la iba a sacar de su casa. «Pues entonces vuelves tú sola», le dijo mi papá, casi al borde del llanto. «Ni mi hijo ni yo vamos a volver ahí». Mi papá caminó cruzando la calle. Mi mamá se enojó aún más y estaba por entrar a la casa indignada. Dice que, desde el fondo, mirando directo a la puerta, pudo ver cómo alguien pasó de esquina a esquina, y no le quedó de otra más que ir detrás de mi papá, en pijama, a casa de mis abuelos. Solo volvieron por el día y acompañados de varios familiares. Al ver mis tíos, hermanos de mi papá, cómo se ponía al contar lo que vio, casi al borde de las lágrimas, le creyeron inmediatamente. Sabían que mi papá era muy sensible, pero al grado de que le llevara a la contraria a mi mamá, tuvo que ser definitivamente algo demasiado grotesco de ver. Vendieron la casa y afortunadamente encontraron otra, un poco más cara y cerca de nuestra familia. Dice mi papá que él decidió perder todo contacto con los nuevos compradores. Ahora que yo tengo 39 y mi hermana 37, nos animamos a decirle a mi mamá que nos dijera dónde quedaba esa casa, porque claro, a mi papá no le puedes mencionar el tema. Un día, estando por el centro, nos llevó. Ella se quedó sorprendida. La casa estaba casi en ruinas. La puerta estaba podrida y cerrada con un candado y una cadena oxidada. Asumían que la mujer vivió al principio ahí. Definitivamente no dejó que nadie más la habitara, y de seguro ella seguía penando, pues en la ventana, con un anuncio demasiado nuevo, incluso con el icono de WhatsApp, tenía la leyenda de «Se vende». Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y cuéntenme, por favor, ¿qué opinan? ¿Se trataba quizás de aquella mujer que perdió a su esposo hace tantos años? ¿O quizás se trataba de otra cosa? Vamos mientras tanto con la siguiente historia. Un saludo a todos. Permítanme contarles mi historia. Hace 15 años, cuando quedé embarazada de mi marido, toda su familia estaba realmente feliz. Mi esposo era el primer hijo y nieto, así que eso lo hizo todavía aún más especial. Uno de los que estaba realmente ansioso era su abuelo, don Julio, un señor de esos de rancho, fuerte, que, aunque ya tenía 91 años,
seguía parándose como si nada. Eso sí, ya no escuchaba muy bien. Yo ya me iba a morir, oiga. Nomás que nazca su huerco y me voy, me dijo, cuando se enteró de mi embarazo. No diga eso, va a ver que usted todavía va a durar mucho. Claro, yo era consciente de lo irónico que era decir eso, ya con su edad, pero entiéndanme, no iba a decirle que tenía toda la razón. Aunque algo que sí me dio mucha ternura fue el hecho de decirme que se tenía que quedar para conocer a mi niño. Hubo aún más emoción cuando supieron que era niño. A mí y a mi esposo, claro que nos daba igual que fuera niño o niña, pero ya ven, costumbres de gente de antes. Le pone como yo, pa' que sea hombre de bien. Me dio risa el comentario. Yo estaba súper en contra de repetir nombres, y aún más que fuera de familiares, porque imaginaba que luego mi abuelito también se podría enojar. Entonces, ese día le dije que sí, mas no lo haría. Ya se me ocurriría algo para inventarle. Mi niño nació un 15 de mayo. Todos vinieron a conocerlo. Gracias a Dios, todo estuvo bien. A don Julio le tomamos muchísimas fotos con mi hijo. Mi esposo admiraba tanto a su abuelo que se aseguró de que al menos una foto quedara bien. Recuerdo con cuánto amor veía a mi niño. Y antes de regresar me lo dijo. Ya lo vi. Ahora sí ya me voy. Yo quise imaginarme que se refería a volver a su casa. Oye, tu abuelito me dijo que nomás conocía al niño y se iba, y ahorita que me lo regresó, volvió a decir lo mismo. Le avisé a mi esposo para que estuvieran cuidándolo. ¿Don Julio? ¿Se refirió a su mismo abuelo así? No, hombre. Es más, seguro que me muero yo antes que se muera ese viejo. Rió, orgulloso de saber que su abuelo era hombre de buena madera. No te preocupes, siempre dice eso. Pero no pasa nada, tú tranquila. Y justo como dijo mi esposo, el señor seguía ahí, disfrutando de buena salud, andaba como si nada. Lo veía cada semana, y cada que llegábamos me decía, échame mi niño. E inmediatamente se hacía cargo de mi hijo, hasta que teníamos que irnos. Al mes y medio que tuviéramos a mi niño, descubrimos que otra vez estábamos embarazados. Lo que sí es que el doctor nos dijo que debía haber más cuidado, pues, aunque sí pasaron los 40 días, fue una total irresponsabilidad de parte de nosotros y le dimos la razón. Mi cuerpo no estaba bien recuperado. Aún así, nos informamos de los cuidados que debería tener ahora por nuestro descuido, calificando mi embarazo como de alto riesgo. Aún así, y justo como esperábamos, su familia se comprometió para ayudarnos en cualquier cosa. 2 meses después, mi esposo salió a trabajar. Por la tarde me llamó a la casa, diciéndome que arreglara al niño y me fuera a casa de su abuela. No pregunté qué pasaba, solo hice caso y me fui para allá, en camión. Pero cuando me bajé de y tenía que caminar las 6 cuadras hasta la casa de su abuelita, me asusté. Se veía bien solo, y solo había 3 tipos parados a 2 cuadras, mirándome feo. Como habrán de comprender, en 2009 los celulares no eran tan baratos, y yo no tenía uno. Abracé fuerte a mi niño, y cuando estaba por cruzar yo sola, me alcanzó don Julio. ¿Dónde anda este muchacho?, me preguntó, muy enojado. Traía su bolsita de mandado, donde escondía los envases de caguamas. Ay, don Julio, me asustó. La verdad, sentí mucho miedo cuando de repente me habló, y a su vez, mi corazón se tranquilizó al ver que era él. Me agitó al niño, cargándolo él mismo. Y mira nada más, tú cargando al huerco cuando ya te dijeron que esa niña es de riesgo. Tú también no deberías de ser tan descuidada. ¿Y la carriola? No, pues, en la casa. En el camión, ¿cómo me la cargo? Le hubieras dicho que fuera por ti, si no, ¿para qué quieres hombre? Nomás me reí. No quería que luego lo fuera a regañar. Al menos ya casi llegábamos. Sí, ¿verdad, don Julio? Ahorita la voy a decir. Se andaba enojado, pero lo tomé normal. Así se ponía cada que tenían fiesta y andaban atareados. Y al ser de rancho,
siempre eran fiestas grandes. Cuando llegamos a la esquina de la casa lo confirmé. Ya estaban poniendo las carpas y las tías de mi esposo acomodaban las sillas. Ten a tu huerco, deja voy rápido. Y cuida a esa niña, luego ahí andan llorando. Sí, don Julio, agarré a mi niño. Nos vemos al ratito. Sí, le dices que no me tardo, ya ahí vengo. Ya nada más le dije que sí, me di la vuelta y le caminé. Para mi buena suerte, mi esposo venía saliendo. Ya se tardó mi papá, le dijo mi suegra a mi esposo. Dijo que ahorita venía. En cuanto estuve cerca de ellos, mi esposo me quitó al niño. Yo digo que no se va a quedar platicando, porque me dijo, ya ahí vengo. Los dos se me quedaron viendo. ¿Quién te dijo?, preguntó mi esposo. Don Julio, me lo encontré en el camino. Y ahorita que llegué, a ver si no te regaña porque se enojó de que no fuiste por mí. ¿No le has dicho?, preguntó mi suegra. ¿Decirme qué? Ay, chaparrita. Los ojos de mi esposo se hicieron llorosos. Es que el viejito se nos murió desde la mañana, pero no te quisimos avisar por el embarazo. No les puedo explicar el frío que recorrió mi cuerpo. De hecho, nos dijeron que nos lo entregaban hasta la noche, pero tenemos la esperanza de que nos lo regresen antes. No, Luis, casi le grité. Tu abuelito venía conmigo, hasta cargó al niño, incluso me dijo que cuidado con esa niña porque... Y ahí fue entonces que me quedé callada. ¿Qué, Laura? ¿Cuál niña? Me asusté más, porque clarito recordaba cómo don Julio, las 2 veces que me regañó, llamó a mi embarazo como niña. Pero yo apenas tenía el mes o poco más, no podíamos saber ni siquiera qué era. Y justo como don Julio me acababa de decir, a los pocos minutos llegó la carroza, con el ataúd de ese gran señor, que incluso, después de irse al descanso eterno, cuidó de mí y de sus nietos. Recuerdo soltarme en llanto, diciéndoles y jurándoles que él había ido por mí. Incluso cuando llegaron los otros 2 hombres que estaban sentados en la calle y me dieron miedo a dar el pésame, confirmaron mis palabras. Al preguntarles que si me vieron con él, ellos le dijeron que sí, que clarito vieron cómo don Julio venía conmigo y traía cargado a mi niño. Por eso se quedaron sorprendidos al saber que a quien estábamos velando era el mismo señor. Lejos de ser una historia que dé miedo, que aclaro cuando me pasó me puso muy nerviosa, ahora es una historia que contamos con amor. Cómo aún después de la muerte, el patriarca de la casa cuidó de su familia con honor. Registré a mi hijo como Julio Gerardo, y justo como el viejito dijo, mi hija fue una niña, Julia Angelina. Le puse ambos nombres en honor a ese gran señor. Que en gloria Dios esté. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Sin duda alguna es muy bella y estamos seguros que así como lo sentimos nosotros, sienten un gran amor por este señor, que en todo momento cuidó de ustedes. Muchas gracias. Amigos, ¿qué les parecieron las historias del día de hoy? ¿Saben? No todo lo paranormal tiene que causar miedo o infundir terror. A veces se trata de experiencias que nos hacen sentir tristes o incluso felices y reconfortantes. Al final, las historias son emocionantes. Muchas gracias por su confianza, por sus historias y por estar aquí. Nos veremos pronto. Tengan una excelente noche.